Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre hablaremos de alguna noticia. Antes también os comento que el Bitcoin hemos tocado un nuevo mínimo en la zona de los 43.000. Estamos rebotando a 45.200, bueno, 300 ahora mismo en este momento, en este gráfico de Binance. Y puede que estemos ya en esa zona que decíamos de mínimo de no retorno. Lo que pasa es que quería hacer unas aclaraciones porque no sé si hay gente nueva en el canal o simplemente son gente que solo comenta cuando hay bajadas o no sé, pero parecen no entender la filosofía del canal. Entonces voy a explicar la filosofía del canal para que la gente lo tenga claro y no se dé lugar a errores. Este canal estamos hablando de invertir en Bitcoin. Invertir en Bitcoin a largo plazo, mínimo 4 años, máximo 4 a 8 años de inversión, depende de lo rápido que suba el precio del Bitcoin, pero en principio de 4 a 8 años de inversión. No estamos hablando de buscar puntos para vender y comprar más barato. Tenemos asumido que nos vamos a comer todas las correcciones. Entonces, yo no estoy intentando adivinar dónde va a ser el punto alto para vender y comprar cuando corrija, aunque podría intentarlo, pero no estoy por la labor, porque no quiero quedarme fuera del mercado. Y lo único que estamos haciendo es aprovechar las correcciones para comprar. Yo he comprado la última vez, ya lo he comentado aquí en directo, 46.210. No me parece que sea una mala compra, estamos en 45.000. No pretendía adivinar el mínimo para comprar, aunque podía haber intentado hacerlo, pero es que no quiero tampoco. Es que no quiero adivinar el mínimo. Yo quiero asegurarme de que puedo comprar un nivel óptimo y a mí me parece que 46.210 es un nivel óptimo para el nivel que hemos estado. Hemos estado a 58.000 y me parece que es un buen nivel para comprar. Creo que no vamos a bajar mucho más, por eso he comprado ahí, si no, no hubiera comprado. Estoy convencido de que estamos cerca de hacer un mínimo de no retorno. Si no es el que hemos hecho hoy, no le quedará mucho. La gente que está siguiendo el canal está haciendo lo mismo que yo, la mayoría. Los que no lo estáis haciendo o es porque habéis llegado recientemente o porque no os da la gana hacerlo, pero si no os da la gana hacerlo, no es mi culpa. Lo que estamos haciendo aquí lo he dejado bien claro desde el principio de este canal. Podéis ver los vídeos antiguos si queréis. No hemos cambiado de filosofía en ningún momento. Y si a alguien no le gusta, hay otros canales que se dedican a otras cosas, que seguramente os harán perder más dinero más rápidamente, pero si estáis más contentos, pues no hay problema. Ya sabéis, no os suscribáis en el canal, no le deis a like, pero no veáis los vídeos tampoco. Si no os interesa, pues no os veáis. Así de claro, ¿no? Yo prefiero que la gente que esté en el canal sean los que realmente aprecian el canal. Los que no aprecien el canal, pues iros a otros canales, si yo no os quiero. ¿No os dais cuenta? O sea, así de simple. Yo no busco maximizar el número de seguidores a toda costa. Yo quiero que los que estén de seguidores sean porque realmente les gusta el canal. Si no les gusta, que se vayan a otro. Si este canal tiene fecha de caducidad. Posiblemente, pues no sé si serán 4 años o serán 8, pero este canal tiene fecha de caducidad. Yo no voy a estar aquí para siempre. Entonces no tengo un interés especial en que el canal crezca, aunque sea con haters. O sea, los haters los quiero lejos. Porque no me interesa perder el tiempo con esa gente. Entonces, no entréis en el canal. Yo os lo estoy diciendo. Este canal es para lo que es. La gente que lo sigue le irá bien en el largo plazo. Los que no queráis, pues iros a otro canal. No hay ningún problema con eso. Luego también hay los que ponen que están nerviosos por la caída. A ver, si estás nervioso por la caída, puede ser por dos motivos, principalmente. O has invertido más de lo que deberías, bien arriesgando una parte de tus ahorros que no deberías arriesgar porque la vas a necesitar, o bien apalancándote. Ese es uno de los motivos por los que puedes estar nervioso cuando hay este tipo de caídas. Y eso se soluciona muy fácil. No inviertas lo que no puedes invertir.
Así de sencillo se soluciona ese problema. Y si el otro motivo por el que estás nervioso es porque te crees que va a caer el Bitcoin, entonces es que no conoces el Bitcoin. Porque si conoces el Bitcoin, sabrás que el Bitcoin es alcista de largo plazo. Y entonces lo que hay que hacer es aguantar las caídas y esperar porque el Bitcoin se termina por recuperar. Si has metido todo tu capital ahora, de golpe, otro fallo. Otro fallo que aquí en el canal siempre decimos que no se haga, que es comprar todo el capital. Siempre hemos hablado de compras periódicas. Compras periódicas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que comprar todos los meses o todas las semanas o lo que sea. Divídete el capital de manera en que compras de forma periódica. Si tienes solo para comprar 100 euros al mes, pues compras 100 euros al mes. Si tienes 20 euros al mes, pues compras 20 euros al mes. Lo que sea, lo que tengas. Da igual que sea mucho, que sea poco, pero periódicamente, porque lo que se trata es de hacer un coste medio. Un coste medio. Si no, la has liado. Porque si entras justo en un pico máximo y tarda en recuperarse 3 meses y encima no crees en el Bitcoin, pues lo tienes muy mal. Porque lo vas a pasar fatal. Entonces, para eso, no inviertas en Bitcoin. Es el consejo que te doy. Vete a otra inversión. Pon tu dinero al 3,21% ahí en Binance, tus euros. O ponlo en, yo qué sé, cómprate una acción que no sea muy volátil. Una acción de Apple o de Microsoft. Lo que quieras. No inviertas en Bitcoin si no crees en el Bitcoin. Me hace gracia la gente que invierte en Bitcoin y luego a la mínima se caga. Pues si has invertido será por algo, ¿no? Si no lo tienes claro, no inviertas. Las cosas son así. No sigas el precio, sino. Si vas a estar mirando el precio todos los días y preocupándote por una inversión que has hecho a largo plazo, mal andamos. Si estás mirando en el largo plazo, tendrás que pensar lo que esté el precio dentro de 4 o 8 años, no lo que está mañana. No tiene sentido estar pensando en lo que va a hacer mañana si has invertido con la intención de tenerlo 8 años. El único motivo para estarlo mirando como estamos mirándolo todos los días es para ver si podemos entrar en precios buenos como el que hemos entrado recientemente en 46.210. Porque estamos analizando el mercado y pensamos que en ese nivel está muy cerquita de un mínimo relativo. Y no vamos a atinar con el mínimo al 100%, pero cerca. Esa compra, dentro de 2 meses, esa compra de 46.210, dentro de 2 meses seguramente ya tendrá más de un 40% de beneficio. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar de lo que pase ahora? Si ese dinero no lo necesito, si no, no lo hubiera metido ahí. No lo necesito a corto plazo. Ya subirá. Pues esa es la mentalidad del canal. Entonces, los que no tengáis esa mentalidad, ya sabéis. Iros a otro. No necesito esa gente en el canal. No os necesito. A ver si lo entendéis. Bien, a los que sí que necesito, que son a todos los demás, todos los que están encantados con el canal, pues os agradezco enormemente siempre vuestro apoyo, evidentemente. Ya sé que hay algunos que no les gusta que dedique tiempo a los haters, pero es que en estos días como hoy es bueno hacer limpieza en el canal. Cuanto menos nos rodeemos de ese tipo de gente, mejor. Si son energías negativas constantemente, mejor lejos. Entonces, muchas gracias a los que sí que apoyáis el canal y nada, vamos con las noticias que tenemos para hoy. Vamos a comentar 3 brevemente y luego entraremos con el análisis. Una es esta: OLB Group habilita los pagos con criptomonedas para miles de establecimientos comerciales en Estados Unidos. Las pequeñas empresas ahora pueden aceptar pagos en criptomonedas utilizando la tecnología de punto de venta de OLB. OLB, un proveedor de servicios de comercio electrónico para tiendas con sede en Nueva York, está facilitando que las empresas acepten pagos en criptomonedas. Los más de 8.500 establecimientos de OLB ya pueden aceptar Bitcoin, Ethereum, USDC y DAI en el punto de venta a través de la plataforma de gestión comercial
Omnisoft de la empresa. Los clientes que deseen pagar con criptomonedas en la tienda o a través de sus teléfonos móviles pueden simplemente elegir hacerlo con sus billeteras de criptoactivos. Todos los pagos se procesan a través de SecurePay, una plataforma de pago que autentifica la transacción, convierte la criptomoneda en dólares estadounidenses y aprueba la venta final. Es decir, no es una compra directa con criptomonedas, es decir, al vendedor no le va a llegar bitcoins, no le va a llegar dólares digitales, sino que le va a llegar dólares auténticos, dólares reales a su cuenta bancaria. De este tipo de plataformas ya hay varias, no es la primera, pero es una de las que va a facilitar a muchas empresas americanas, ¿no? Por eso sale la noticia. Ya os digo que no es la única, hay más pasarelas de pago de este estilo. Lo único que estas pasarelas de pago no tienen, digamos que no es la función completa que desearían hacer las criptomonedas. Las criptomonedas no deberían necesitar una pasarela de pagos. En el futuro lo que debería ser es que te acepten directamente las criptomonedas, no una transformación de esas criptomonedas en fiat. Pero bueno, paso a paso, este es el primer paso y también ayuda a la adopción, ¿no? Poco a poco, ¿no? Vamos avanzando. La siguiente noticia es esta, que nos habla de la conclusión del caso de Tether contra el fiscal general de Nueva York. Y bueno, parece ser que se ha llegado a un acuerdo, lo dijimos el otro día, ha tenido que pagar una multa, hablan de que no pueden ofrecer servicios Bitfinex y Tether en Nueva York. Alguno de los que comenta la noticia dice que esto en la práctica es imposible de llevar a cabo, es decir, la gente va a poder seguir utilizando Tether en Nueva York porque hay maneras de saltarse esa prohibición, lo explica en el artículo, con lo cual la prohibición es un poco de cara a la galería, un poquito, pues eso, más propagandística que otra cosa. Y nada, pues al final se salda todo con esa multa y va a tener que presentar informes Bitfinex y Tether trimestrales de su estado actual de la reserva y contabilidad debidamente, pues eso, contabilizado, ¿no? Con cualquier transacción que tengan entre las dos empresas y las reservas que tienen para sustentar esa cantidad de Tether que se manejan, ¿no? Entonces, como va a tener que presentar esos informes, a partir de ahora vamos a tener más transparencia y hay gente en este artículo que dice que la transparencia no solo no va a venir, no solo va a ser, no va a ser perjudicial, sino que va a ser beneficiosa para el mundo de las criptomonedas porque una vez que la gente vea que los Tether están respaldados, pues se quitan un fantasma que siempre ha ido detrás de Tether desde el año 2017, ¿no? Nos dice aquí que el punto clave de este acuerdo no es la eliminación de la demanda, sino el mayor compromiso con la transparencia. El riesgo de USDT sigue existiendo, pero el aumento de la transparencia debería consolidar su liderazgo en el volumen de transacciones. Es decir, van a tener que hilar más fino porque evidentemente ahora tienen todos los ojos puestos sobre ellos y en estos informes trimestrales que van a tener que presentar van a tener que estar cuadrados. No van a poder salirse mucho del tiesto. Durante esos 3 meses podrían hacer algún pequeño chanchullo, pero cuando llegue el mes donde tienen que presentar el informe, tendrían que, tendrían que estar cuadrados, ¿no? Digamos. Los títer creados tienen que estar totalmente respaldados. Entonces, aunque dice aquí que el riesgo puede existir todavía, porque en ese plazo de 3 meses hay 3 meses hasta que presentan un informe u otro, podrían hacer entre medio algún movimiento no legal, en teoría deberían tener incentivos para no hacerlo, porque tienen que presentar ese informe y si presentan un informe incorrecto, pues vuelven a incurrir en un delito, con lo cual les pueden volver a juzgar y les pueden volver a meter una multa y no creo que estén por la labor de volver a pasar otra vez por ese trámite, ¿no? Entonces, una vez solventado esto, parece que el tema de Tether queda zanjado. Y otra tercera noticia es que Google Finance agrega una pestaña dedicada a criptografía con Bitcoin, Ethereum, Litecoin y aunque no pone ahí también Bitcoin Cash. No sé qué pintan Litecoin y Bitcoin Cash, pero bueno. Pero ahí aparecen, ¿no? En una forma de búsqueda de Google Finance.
de mercados, ¿no? Pues para comparar con otros mercados también, como monedas, mercado asiático de valores, mercado europeo, mercado americano, etcétera, ¿no? Pues una pestaña ya es cripto y ahí aparecen esas 4 monedas para que la gente lo pueda ver la cotización en tiempo real. Así que bueno, esas son un poco las noticias que tenemos y nos vamos con el análisis que nos deja cosas interesantes. Fijaros, esta línea yo tenía trazada esta mañana desde este punto y en este punto, esta línea se nos ha salido estos precios de aquí. Entonces me he dado cuenta que desde donde tenía que haberla trazado realmente es desde aquí. ¿Y por qué la he corregido ahora? Pues porque... ¿Y por qué pienso que me he equivocado al trazarla desde este otro punto y por eso no ha coincidido justo los mínimos? Ha sido muy cerca, evidentemente también nos ha dado una buena pista trazándola desde aquí porque prácticamente eran los mínimos, pero desde aquí es que nos ha clavado los mínimos. ¿Por qué? Pues porque esta vela, en realidad, yo me tenía que haber fijado más cuando la tracé, es la que tiene los cuerpos más abajo de todo este movimiento bajista, no esta. Aunque esta sí que es verdad que el pico de la mecha de la vela está más abajo, las que nos marcan los mínimos del movimiento en cuerpo de velas son estas dos velas. Entonces, desde este punto es donde tenía que haberla trazado, pasando por este punto, y entonces nos da este punto, que es donde se ha rebotado realmente, esa zona de los 43.000. Vale, entonces ahí es donde parece que estamos rebotando. La línea de tendencia bajista es esta línea azul, que es la que se tiene que superar ahora para ir hacia la zona de los 48.764. Si tomamos también otra pequeña línea de tendencia bajista que teníamos aquí a corto plazo, ya está rota también esta línea. O sea que eso ya es buena señal también. Pero, pues eso, todavía no hemos roto la bajista. En cuanto la rompamos es cuando saldremos arriba. Mientras no la rompamos todavía existe posibilidad de volver a corregir un poquito. Pero estoy convencido de que en cualquier momento vamos a romper esa línea porque ya llevamos una corrección lo suficientemente importante. Hemos rebotado, por cierto, en la línea alcista. También que teníamos dibujada en este gráfico. Justo en esa línea alcista. ¿Veis? Y da la impresión de que, bueno, que vamos a empezar una semana positiva, que posiblemente para el jueves o viernes vamos a retrasar un día el objetivo porque también se ha retrasado la subida. Yo pensaba que ya hoy, domingo, habríamos llegado a los 51.000. Como no ha sido así, como nos hemos retrasado en ese movimiento de recuperación, yo creo que ya para la zona de los 55.000 que hablábamos para el jueves, pues posiblemente igual sea ya para el viernes. Entre jueves y viernes creo que podríamos llegar a esa zona de 55.000. No lo sé, ya veremos a ver. Poco a poco iremos mirando, pero como ya sabéis, aquí el objetivo no es lo que vaya a pasar de aquí al jueves. El objetivo es haber aprovechado esta caída para comprar y ese objetivo ya está cumplido. Nosotros ya hemos comprado en 46.210 y ya está. Y habrá gente que habrá comprado por estos niveles y está haciendo bien en acumular. Porque no vamos a ver... Esto es una tendencia alcista, algo que la gente pues debe tener claro. El que no lo tenga claro, que se mire la definición de tendencia alcista, porque la definición es máximos y mínimos crecientes. Y voy a marcaros aquí los mínimos crecientes. Este es uno. Esta zona de aquí es el otro mínimo relativo. Aquí es otro. Aquí es otro. Y aquí es el que se está marcando el siguiente mínimo relativo creciente. Estamos a punto de hacer un mínimo de no retorno, a punto de hacerlo. Yo no sé si es ese o todavía queda en la onda C posible un nuevo mínimo, pero es muy probable que sea este, porque la línea de tendencia pasa por ahí y en las siguientes correcciones que pueda haber, la línea de tendencia va a estar más arriba. Es muy difícil que caiga por debajo del mínimo que ha hecho hoy. Así que es un candidato a mínimo de no retorno muy alto. Un candidato con una probabilidad muy alta. Bueno, y los máximos crecientes son estos. Voy a cambiarlos de color. Voy a poner en verde. Ese sería uno, este sería el siguiente, este sería el siguiente y este sería el siguiente. Entonces, esto está alcista. Alguien que diga que esto está bajista está mintiendo. Porque hay una definición. Y la definición de alcista es máximos y mínimos crecientes. Y aquí los máximos y mínimos son crecientes.
Máximos y mínimos relativos crecientes. Relativos se refiere al periodo que estás analizando. Entonces, tú no puedes coger estos de aquí pequeñitos porque esto es relativo solamente a este tramo. Todo lo que va desde aquí hasta aquí, todo esto que está haciendo por aquí, estos movimientos son relativos a este tramo. Relativos a todo el movimiento son estos. Y si aplicas la definición, no puedes decir que está bajista. Solamente podrías decir que está bajista en el momento que se perdiese este mínimo relativo, que son los 28.800 que hicimos aquí. Por eso es un mínimo de no retorno. Porque si lo perdiese, es que estaríamos en tendencia bajista, pero mientras esté por encima de ese nivel, la tendencia es alcista. Por definición, no se puede discutir, porque solo es aplicar una definición. Tú puedes discutir si va a bajar o subir el precio, porque puede bajar o puede subir dentro de una tendencia, tanto alcista como bajista, existen las posibilidades de que suba o de que baje el precio en el corto plazo. Pero no puedes discutir la tendencia. Tú aquí arriba, cuando estábamos en 59.000 o 58.000, tú puedes decir que va a bajar, pero no puedes decir que la tendencia es bajista. Porque sí puede bajar, pero es un movimiento dentro de una tendencia alcista principal. Y siguen siendo movimientos de corrección dentro de la tendencia principal. No ha habido ningún movimiento bajista en el Bitcoin. Seguimos alcistas. Incluso aunque perdiésemos esta línea, seguiríamos alcistas. El nivel para cambiar el punto de alcista a bajista son los 28.800. Aunque bajase el precio, aunque siguiese bajando, si no perdemos el 28.800, por definición sigue siendo alcista. Lo digo para la gente que no lo tiene claro, porque hay gente que no lo tiene muy claro, ¿no? Bien, vamos a borrar estos circulitos mal hechos. Vale, y ahí nos quedamos. Bueno, Bitcoin lo dejamos ya para el final. Al final volveremos a retomarlo a ver cómo lo tenemos. Y vamos con las altcoins. Bueno, vamos con OneInch, que como veis ha tenido 2 días correctivos. Parece que encuentra suelo en esa zona y puede volver a ir a por los 9.326. A AVE, buen comportamiento, buena vela, da la impresión de que quiere romper los 8.377. Esta vela envuelve todas las anteriores y después de una corrección bastante fuerte que ha tenido, parece que vuelve a retomar el movimiento alcista. Poco a poco irá hacia las resistencias que tiene en la zona de 9.409 y después en 10.499. Después tenemos Algorand con un comportamiento mixto comparado con, quiero decir, es una corrección, pero es una corrección suave, no tan fuerte como otras. La subida que tuvo en el día 27 fue muy buena, rebotó hasta la zona casi de los 2.600, no llegó a tocar, está consolidando esta zona como para volver a salir al alza y esta vez sí ir hacia 2.600, incluso 2.700. Así que no está nada mal. Vamos a ver qué más. No voy a analizar demasiadas porque es un poco tarde hoy. Airswap también queriendo rebotar en esa línea de tendencia muy cerca de los 411, donde ha rebotado durante el día 28, o sea, el día que acabamos de cerrar, y puede ir hacia la zona de 572 en las próximas semanas. Atom también ha rebotado, fijaros en esa línea de tendencia que ya hemos dibujado, que es la zona de soporte también de los 3.744 y de ahí podría salir al alza hacia la zona de 4.722. Audio, también hemos hablado a la mañana que estaba en zona de compra y sigue estando en zona de compra, desde ahí puede rebotar hacia la zona de 1072. Van también haciendo suelos en esa zona de 25.047, en teoría debería también ser una buena zona de entrada. Básica Tension Token se ha comportado muy bien estos últimos días, da la impresión de que puede llegar hacia los 1.233, aún le queda un tramo.
aunque no es de las que esté en mejor punto de compra, pero va en camino. El que haya comprado aquí abajo, que era una buena zona de entrada, todavía puede aguantar un poco hacia 1233. Binance amenazando con romper esa línea de tendencia. De hecho, la vela ahora mismo está por debajo, la vela nueva que ha abierto. No es todavía muy significativo, porque la ruptura es por muy poco, pero con toda la subida que lleva no me extrañaría una corrección importante hacia la zona quizás de los 31.000, en principio. Es normal. Ya hemos visto también en AAVE la caída que llevaba desde los máximos, o quizás Cardano, que se me ha olvidado comentar Cardano, por cierto. Sí, se me ha olvidado Cardano, la voy a comentar ahora antes de que se me pase. Cardano ya es posible que haya descontado casi todo lo del evento. Ha habido mucho FOMO. Es posible que entre también una corrección. Después de subidas tan tremendas, pues suelen entrar correcciones del 30-40% y no es ningún problema. Es lo que ha pasado en AVE y ya vemos como ahora está subiendo otra vez, ¿no? De nuevo. Es algo normal. Algo normal. Bueno, vamos con BTCST, que alguien me ha preguntado por ella. Esta moneda también está un poquito lejos todavía de la línea de tendencia alcista. Puede ir a tocar esa línea de tendencia alcista y una vez que la toque podríamos tener rebotes de nuevo hacia los máximos, porque sigue siendo una moneda que da todavía buena rentabilidad, dejándola en staking para hacer minería. Recordad que esta moneda representa hashes de minería, entonces eso es lo que estás comprando y te da esa rentabilidad. CHR ha tenido un día de ida y vuelta muy fuerte, ha llegado a estar por encima de 140 en 141, eran los objetivos que marcábamos en el corto plazo, entonces el que haya querido vender ha podido vender si quiere, y vuelve a estar en un nivel interesante para volver a entrar. Esos 111 vuelven a ser nivel interesante porque de ahí puede volver a ir hacia zona de 130 tranquilamente. Compound también rompiendo la resistencia de los 8.900, ahora está en 9.010, puede ir hacia la zona de 9.751, están empezando a activarse de nuevo estas monedas de finanzas descentralizadas, las principales, hemos visto Aave, ahora vemos Compound y luego veremos Maker. Vamos a pasar un poco estas monedas que solemos ver casi siempre y mañana haremos un repaso más amplio, hoy es un poco tarde. Dash también ha corregido bastante y tiene todavía pinta de seguir bajando un poco más hacia esa zona de soporte en la línea verde. Digibyte decíamos que está en zona interesante para acumular, pensamos que desde ahí puede rebotar hacia la zona de 130, 140 quizás. Dia también está en zona de compra en teoría, aunque es una moneda poco líquida, así que cuidado, no es para meterle mucho a esta moneda. DOT sigue muy bien, sigue en esa tendencia alcista, cada corrección que hay y baja a tocar esa línea azul, el precio sale rebotado, de momento muy buen comportamiento. Además está haciéndolo de manera bastante ordenada, tuvo un avance muy fuerte en esta época de aquí, en enero, 13 de enero, 14 de enero, 16 de enero, pero luego se ha estabilizado bastante y la subida está siendo bastante ordenada, que también es bueno porque así no llegan tampoco esos altibajos que tenemos en alguna otra moneda, ¿no? También depende de lo que quiera la gente. Si algunos quieren invertir es mejor que vayan así más suaves, si algunos quieren especular, pues evidentemente les gustan las subidas más rápidas. En este caso va de forma más lenta, más pausada. Elrond corrigiendo un poco, pero con intención parece de consolidar solamente esos niveles para volver a subir hacia la zona de 3.400 quizás, así que el comportamiento está siendo bueno de Elrond. ELF ha bajado a apoyarse en la zona de los 498, ahí parece que podría hacer de nuevo suelo y volver a la zona de los 600. ENJ ha tenido un día de ida y vuelta, ha llegado a tocar los 1100 que hablábamos, que era la zona donde podía corregir, y de ahí ha rebotado fuerte hacia los 1250, ahora está retrocediendo, ha empezado la vela un poco negativa. EOS sigue sin levantar cabeza, lo intentó el día 27, la vela que acaba de cerrar ha perdido todo lo que ganó el día anterior y ahora parece que empieza también un poco flojo,
aunque no creemos que vaya a caer mucho más, sino que seguramente rebotará hacia la zona de los 800, pero necesita salir un poco de esa zona para acercarse a los 912 y le está costando bastante de momento. El mercado en general ya veis que está en negativo para las altcoins, así que no es fácil tampoco desmarcarse de esa negatividad general, ¿no? En el caso de Ethereum veis cómo se ha aferrado a esa línea al cierre, ha cerrado por encima, ahora está otra vez amenazando con perderla, se está intentando agarrar con uñas y dientes a ese nivel, saben que es muy importante, saben que si se pierde la caída puede ser fuerte y entonces están intentando agarrarse a él como pueden, pero bueno, ya veremos a ver cómo termina la historia. Evidentemente si rebota el Bitcoin es fácil que Ethereum termine aguantando ese nivel y rebote, pero si Bitcoin se queda ahí un par de días más en esta zona, pues Ethereum puede pasarlo bastante mal. Fed también caídas fuertes en la jornada que acaba de cerrar. Ahora mismo la vela nueva que acaba de abrir añade otro 1% de caída. Yo creo que la zona de los 450 se está convirtiendo en un soporte importante. Vamos a ver en el siguiente movimiento bajista si en esa zona vemos que se aguanta o en cambio puede perderla y seguir cayendo un poco más abajo. Vamos a observar un poco lo que puede ocurrir ahí. GRT ahora mismo intentando romper esa línea bajista. La vela que acaba de cerrar había sido negativa. Parecía que todavía no se activaba, pero esta nueva vela parece que está empezando a apuntar a romper esa línea de tendencia bajista y eso nos daría oportunidad de subidas hacia la zona de los 4.300, 4.400. Vamos a ver porque esa vela empieza a ser interesante. ICX ha cerrado por debajo de los 3.151, intentará recuperarlo en la jornada que acaba de iniciar. Vamos a ver qué tal se le da. De momento ha empezado un poco mal con esa pérdida del soporte. IOTA se mantiene bastante arriba. Cualquier corrección que hubiese importante de IOTA sería bueno para tomar una posición alcista. El que no la haya tomado en 2000, pues se le fue un poco la oportunidad. En este siguiente movimiento que pudiese haber de retroceso no lo veo bajando ya tanto. Quizás en 2200, veremos a ver. Si bajase a 2000 sería una buenísima oportunidad. Cava también, apoyándose en esa línea de tendencia bajista, debería intentar salir a por los 8.033 y romperlo, de esa zona salir hacia los 9.800. En cuanto haya un día un poco propicio, seguramente tendremos movimiento bastante alcista de Cava. De momento, como el día no está empezando muy bien, pues no lo tenemos, pero igual todo cambia, no se sabe, ¿no? De aquí a mañana. Kyber Network también en zona de compra, en teoría, igual que Cava. Son dos monedas que en los precios en los que están es fácil que los próximos días se le pueda sacar algo de rentabilidad. Link, también otra que está en una zona creo que interesante, aunque se le ve más floja que otras y el rendimiento quizás que se le pueda sacar es menor en porcentaje, pero parece que en esa zona sí que podría ser una buena zona para entrar también. Litecoin también muy cerca de los mínimos. Otra que en esa zona, pues, hombre, sería lógico pensar también en un pequeño rebote. Mana, otra que está en buena zona también para entrar, con posibilidades de ir hacia la zona 612, apoyándose en el 508 en la vela de ayer. Matic, máximo de los últimos días, sigue subiendo, está disparadísima. Están apostando muchísimo por este proyecto. ¿Qué lo iba a decir? Estaba a principios de año medio muerta, no parecía que no la quería nadie y fijaros ahora, ¿no? 516. Maker, rebotando también como veíamos en Compound y como veíamos en Aave. Buena pinta en este momento. Esa vela promete. El cierre ha sido muy bonito y la vela siguiente, además viendo cómo estamos viendo el Bitcoin ya superando los 46.000 de nuevo, fijaros, llegando al precio que lo tengo comprado prácticamente, o sea, y la gente loca hoy de qué pasa con el Bitcoin, qué pasa con el Bitcoin, y ya está al precio que hemos comprado prácticamente.
Bueno, Maker, vela interesante y que posiblemente mañana le lleve hacia la zona de los 50.200. Nano un poco estancada, no hay mucho que comentar aquí, técnicamente tampoco no hay tampoco gran cosa que comentar, no es un gráfico que invite a nada. Nier intentando aguantarse a esa línea de tendencia verde que tenemos dibujada, aunque yo creo que el soporte está un poco más abajo, está en la zona de los 724, así que de momento no entraría, esperaría un poquito a que llegue a estos niveles. Neo sí que está en zona de acumular, lo que pasa que tampoco se sabe muy bien en qué momento va a repuntar desde ahí, pero terminará saliendo al alza hacia la zona de los 1000. No sabemos el tiempo, lo único. Pues igual tarda 3 semanas, un mes, igual una semana, 10 días, es que no se sabe. Pero en esa zona es zona de acumular. Lo malo de estas cosas es que se ven tan claras que igual acumulas y es la última que sube luego. Que sí, que estás bien comprado y tal, pero que igual empieza a saltar a AVE para arriba, empiezas a saltar Algorand, empieza a saltar Cava, empieza a saltar otra y Neo no salta, no salta, no salta, tú ves que todas suben, te cambias a otra y de repente justo sube Neo, la última. Puede pasar. Es lo que suele pasar, las que están más claras igual suben más tarde. Ocean, nivel de compra también en esta zona, porque también en cuanto pase los 1940 la vemos subiendo bastante. Buena oportunidad, me parece. OGN también ha protagonizado una buena subida ayer, la ha llevado hasta la resistencia de los 951, ahí la ha rechazado y ahora pues seguramente la vela que acaba de abrir volverá a rellenar parte de esa mecha que nos ha dejado por encima y se acercará a los 900 de nuevo. Y cuando consolide esa zona de los 900, pues seguramente romperá y continuará con el movimiento alcista. Omísego también le está costando salir de esos mínimos hasta que no supere los 1035, pues nada, pero daros cuenta que la caída que lleva también es tremenda y el rebote que pueda tener también va a ser importante, ¿no? Ya hemos visto cuando se mueve, por ejemplo aquí, este movimiento es de un 50%, este movimiento de aquí, perdón, este movimiento de aquí también es un 50%, este movimiento de aquí pues un 35%, si luego lo prolongamos hasta estos días más adelante un 57%, este movimiento de aquí un 60%, o sea que no me extrañaría que aquí en cualquier momento pues haga un movimiento también del estilo y se nos vaya pues hasta ahí, hasta la resistencia de los 1346 como mínimo, ¿no? Así que nada, está estancada, tenemos una caída muy fuerte de las más grandes de los últimos meses y en cualquier momento yo creo que va a rebotar también en cuanto el mercado se lo permita, que ya está empezando a mejorar como estamos viendo en el Bitcoin. Seguimos. QLC en el soporte de los 112, no hay mucho que decir, de ahí debería rebotar, si no rebota evidentemente se irá para abajo. Qtun en la zona de los 1071, la vela de ayer no fue bonita, envolvió a las anteriores que eran alcistas, el gráfico hasta el día 27 iba muy bien y daba la impresión de que iba a romper esa resistencia, pero se ha ido un poco para atrás y tiene que volver a empezar de nuevo desde la casilla de salida, ¿no? RIF ha terminado en 63, por debajo del soporte de los 68, lleva varios días ahí en esa zona, no termina de arrancar. Ha hecho amagos algunos de estos días de subir, superó en algunos momentos los 71, pero no termina de consolidar una buena vela alcista que le impulse hacia la zona de los 80 o incluso hacia la zona de los 90. Así que habrá que esperar un poco también. REN, buen rebote durante el día de ayer, que le llevó a cerrar sin pérdidas, cuando a la mañana iba perdiendo bastante. A la mañana decíamos que era una buena zona para entrar. El que haya entrado en esa zona ya tiene un buen beneficio de momento y todavía puede incrementarse ese beneficio, porque podría llegar todavía más arriba. Sobre todo si se empieza a dar la vuelta en general todo el mercado, ¿no? RLC, la vela de ayer le mantiene por debajo de la línea de tendencia bajista,
tiene que intentar superarla, intentar ir a por esos 3.354. Yo creo que lo va a hacer en los próximos días. Rose a punto de superar los 206 también. En cuanto supere esos 206, puede ir hacia la zona de 266. Está aguantando muy bien todo este tramo del mercado. Toda esta turbulencia que ha habido con el Bitcoin y la bajada de las altcoins, Rose la ha aguantado perfectamente en esa zona de los 200 y eso es muy positivo porque en cuanto el mercado esté un poco mejor, seguramente será de las que suba bien. La última vez que dije esto, si recordáis, hablábamos de Nier y Nier llegó a multiplicarse por más de 2 cuando ocurrió una situación similar a esta. Estaba mostrando fortaleza Nier cuando el mercado estaba mal y decíamos, tiene ganas de subir, no le deja el mercado, tiene ganas de subir, no le deja el mercado. Yo creo que con Rose está ocurriendo algo similar. Tiene ganas de subir, el mercado no ha estado nada favorable, pero nada, para nada. Y da la impresión de que cuando el mercado se lo permita, va a ir a por los 266, va a romper, va a ir a por los 301, va a romper y no sé a dónde va a llegar. Pero da la impresión de que va a hacer algo de eso. RSR, pues ahí sigue en su rango de cotización entre 103 y 121. Eso es lo que ha hecho el día anterior, o sea, esta vela que acaba de cerrar ahora mismo. Si cae a la zona de 103 es compra, 121 venta y se está comportando bastante bien entre esos dos niveles. Run muy estable estos días y no da pistas de hacia dónde va a salir. En teoría debería ser al alza, porque después del movimiento ese de salida de la línea de tendencia bajista que fue bastante fuerte, da la impresión de que está consolidando solamente para ganar un poco de tiempo y volver a subir. Esa es la impresión que da. Sol pues se mantiene bastante bien ahí arriba, no termina de caer a la línea de tendencia que habíamos dibujado a la mañana. No sería un mal punto para tomar posiciones y para que el precio, digamos, se tome un pequeño descanso, pero no parece estar por la labor, parece que quiere seguir con la subida. Stratis en zona también de soporte en teoría, desde ahí debería rebotar, es zona de acumulación, de compras parciales, como siempre decimos. STX corrigiendo un poco, no mucho todavía. Todo lo que se acerque al 1700 sería empezar a acumular también, porque es otra que me da la impresión de que ha cambiado bastante su estructura del gráfico. Ya no es esa moneda que no podía superar los 1700, ahora es la moneda que se ha puesto en acción, que se ha puesto en movimiento y que en cualquier momento va a continuar con ese movimiento alcista y no sabemos dónde nos puede llevar. Teta ha terminado en positivo, la vela actual ha iniciado con movimiento bajista, sigues en una zona muy estancada, sin movimiento apenas. Vamos a ver qué nos depara los próximos días. No tiene mucho donde cogerla por análisis. Tomo Chain sí que está oscilando bastante entre la zona de 3.500 y en la zona de 4.600. Ahora mismo está más cerca del soporte que de la resistencia, por lo tanto, zona de entrada. Unfi sigue en positivo, sigue con mucha fuerza. No tiene de momento techo porque no tiene resistencias, está en una zona de subida libre y no sabemos hasta dónde podría llegar, ¿no? Así que de momento habrá que esperar. Uniswap con ganas de corregir, pero no termina de caer a esos 41.397. Todos los días hace algún amago, ¿no?, de ir hacia abajo, pero al final la acaban cerrando más o menos en la misma zona. La vela de hoy sí que es verdad que ha cerrado un poquito más negativa que otras, pero el mercado está mejorando, con lo cual igual tampoco la dejan bajar. Si el mercado sigue mejorando, va a ser difícil que baje. Wabi ha terminado la sesión anterior con una vela bastante negativa, pero nos deja muy cerquita de una zona de soporte importante. Por lo tanto, yo creo que es buen precio, pensando en que en cualquier momento puede ir hacia la zona de 558 y es una buena rentabilidad desde los 384 que está ahora. Wabi también está en una zona que creo que es interesante, porque me da la sensación de que en cualquier momento va a salir hacia la zona de 1992.
Creo que nos viene movimiento alcista en el mercado en general, Bitcoin, las altcoins, todo un poco en general. Por eso digo que estos precios me parecen atractivos en muchas altcoins, porque estoy viendo como que vamos a entrar en una pequeña subida de altcoins, quizás no tan fuerte como la que hemos tenido en enero, pero bueno, de subidas del 30-40% sí que vamos a ver alguna, o más de una. Así que pienso que estamos muy cerquita de un movimiento de ese estilo. Stellar intentando consolidar por encima de los 890, que es esa línea verde. Si lo consigue podría rebotar hacia la zona de 1100. Si no, pues nos meteremos otra vez ahí en esos 800. Es una moneda que la verdad es que le cuesta bastante. Monero, buen comportamiento, la vela que acaba de cerrar con una subida importante, rompiendo claramente los 4518. La vela que ha abierto ahora es un poquito más floja, pero es normal. Tiene que consolidar un poco esa zona, pero tiene muy cerca la línea de tendencia bajista, esa línea azul, y si supera esa línea azul es una línea bajista que viene desde hace bastante tiempo, le podría dar lugar a subidas importantes. Ripple sigue de capa caída, 914, sigue bajando y no sé lo que va a pasar finalmente con esta moneda. Va bajando poco a poco pues, posiciones en el CoinMarketCap y como el juicio salga negativo, seguramente incluso desaparezca del top 10. Tezos también mal, otra moneda que se comporta bastante mal. Es verdad que ahora mismo está en soportes porque está tanto en la línea roja, que es un soporte, como en la línea verde, que son los 728. Es complicado que caiga más de esos niveles, pero tampoco se le ve muy fuerte como para protagonizar subidas muy importantes. Hay otras que están mejor, para decirlo con otras palabras. ZK también es otra de las que se puede decir hay otras que están mejor. La verdad es que la pinta es mala, comportamiento peor que el de Monero y debería ser similar, con lo cual mal. Cílica también con retrocesos, posibilidad de ir, como decíamos a la mañana, a 220, incluso 215. Ahí en esa zona pues seguramente volvería a hacer soporte. Y ZRX está en zona de entrada también, como decíamos, zona de acumulación. Y si cae a 2534, pues más, que es un soporte importante. Y vamos con el Bitcoin antes de terminar, que ya tengo en ganancias la última operación, con lo cual tan mal no creo que lo esté haciendo. Lo que pasa es que la gente es muy impaciente y se piensa que ya es comprar y vas a tener un Lamborghini en la puerta, pero no, las cosas no son así. Y ya tenemos esa vela que envuelve a la de ayer, de momento, intentando romper la línea bajista, por cierto. 46.000 ya está rompiendo. 46.428. Pinta de ir hacia la zona de 48.764, como ya decíamos. ¿Que no ha subido en el fin de semana? Bueno, se nos ha atrasado un día. Fíjate tú qué desesperación. Se ha retrasado un día mi libertad financiera. Estoy esperando 4 años, 8 años quizás, y no ha subido a 51.000 el domingo. No sé qué voy a hacer. Voy a tener que tomar un antidepresivo porque me he retrasado un día mi libertad financiera. Fijaros. Tremendo, ¿no? Eso es lo que parece que les pasa a algunos. Pues ya estamos ahí rompiendo esa línea. Es posible que para el jueves o viernes, como hemos dicho, estemos en 55.000. Estamos en una tendencia alcista clarísima. El que quiera decir lo contrario está mintiendo. No sé si deliberadamente o por qué motivo. Los que estamos a largo plazo no nos inmutamos. Por eso estoy muy agradecido a todos los que estáis en esa misma sintonía en el canal, porque sois un gran apoyo. Cuando salen momentos malos como estos últimos días en que parece que empiezan a salir bajistas por todos los lados, bajistas sin ningún criterio, evidentemente, pero que siempre sobran, ¿no? Como hemos dicho al principio, entonces por eso me alegro mucho de la gran masa de seguidores que estáis apoyando el canal de forma incondicional, a las duras, a las maduras, y
comprando cuando hay que comprar, acumulando en las caídas como habéis estado haciendo estos días, y me alegro un montón por vosotros, porque yo creo que vamos a llegar todos juntos dentro de 4 años o quizás 8 a los que no hayan podido meter el capital suficiente como para llegar a la libertad financiera, pues quizás no lleguen a la libertad financiera, pero sí a un desahogo económico del que van a carecer todas esas personas que intentan boicotear de alguna manera, eh, de forma, pues eso, muy negativa, a los que intentan realmente salir de de la situación en la que nos encontramos cada uno, ¿no? Para mejorar, ¿no? Nuestra posición, ¿no? Y nuestras finanzas en el largo plazo, ¿no? Pero no debemos dejarnos influir por ese tipo de personas porque ya decimos que son muy negativas. Por eso digo que el apoyo que tengo de toda esta gente que estáis siguiendo el canal, pues lo agradezco un montón. Sobre todo estos días. Estos días son los que más se agradece porque cuando todo va bien, todo es chufla, todo es cachondeo. Pero estos días son los que realmente los que han entendido el concepto y los que están haciendo lo que tienen que hacer para asegurarse en el futuro un futuro financiero mejor, pues están dando el paso ese que quizás es determinante para el futuro, ¿no? Así que nada, me alegro mucho por todos vosotros, espero que hayáis podido acumular bien en estos niveles. Ojalá el mínimo que hemos tocado hoy sea el mínimo nuevo de no retorno, puede ser, es probable, tiene una probabilidad alta de que eso sea así. Y nada, a ver si para el jueves o viernes estamos en esa zona de 55.000, alejamos del canal a todos los trolls que aparecen cada vez que el precio baja. Y por lo menos ya os digo que hoy he hecho una buena limpieza. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana a todos, gracias.